Y bueno, creo que hay dudas por la cuestión de cómo están interpretándose los temas de coordenadas, ¿no? Entonces déjenme compartirles las imágenes y sobre las imágenes platicamos. A ver, permítanme. Ok, bueno. Entonces vamos a partir aquí que el manipulador, lo que les dije, vamos a considerar que el manipulador tiene que generar una trayectoria helicoidal, suponiendo que tiene que hacer un cordón de soldadura y pues tiene que encontrar esos puntos, ¿no? Quedó tal vez un poco ambiguo algunas cuestiones de cómo lo podemos interpretar, pero bueno, sin embargo, les había dado datos aquí de esta cuestión. Me parece que L1 les puse que eran 5 centímetros. Obviamente D2 pues es variable, ¿sí? Y también les puse una longitud máxima. Déjenme ver. Aquí lo tengo a la mano. Okay. Entonces decía, la longitud del E1 son 5 centímetros, la carrera de D2 va hasta 25 centímetros, la carrera de D3 hasta 15, es decir, de 0 a 15, de 0 a 25, y L4 es un vástago que iba a soportar la herramienta, o en este caso puede soportar también lo que sería para el arco, para tirar el cordón de soldadura, ¿no? Y también dice, por ejemplo, la base tiene un giro máximo de 180 grados, que este giro iría desde la parte de Y positiva hasta la parte negativa, esos 180 grados, y 360 grados la muñeca, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener como parámetros iniciales. Entonces, déjenme regresar a esto. Entonces, decíamos, aquí son 5 centímetros. Acá tendríamos 25. Oh, ya no se ve. Entonces, aquí vamos a tener 25 centímetros. La carrera máxima, ¿no? Son 15 y aquí teníamos 3. ¿Sí? El giro 180, es decir, desde menos Y hasta Y, la parte positiva, tenemos todo este plano del lado de X. Y bueno, esto pues obviamente, ¿qué pasa si yo lo tengo completamente contraído el manipulador? La posición mínima que vamos a tener en Z pues son 5. Si yo tengo completamente contraído el otro eslabón de 3, la distancia mínima, suponiendo que pudiera entrar hasta completamente hasta acá y no considere esta base ni nada, nos quedarían estos 3 centímetros, ¿no? Eso era lo que teníamos que tomar en cuenta. Entonces dice que hay que generar una trayectoria que va de 5,0,8, que son estas coordenadas. Estas coordenadas son respecto al sistema global de referencia, al sistema de la base, que es en donde tenemos nuestro espacio de trabajo. No es con respecto al último sistema de coordenadas, que no es con respecto a la herramienta. Recuerden, todo lo que se hacía
era, por ejemplo, trasladar los objetos que se tenían aquí del último sistema con respecto a la base. Todo esto se hace, ¿por qué? Porque se tiene que trabajar con un sistema global de referencia. Entonces, tal vez eso es lo que en algún punto yo obvié, decirles que esto es con respecto al sistema global de referencia, al igual que las coordenadas que se tienen que generar en la trayectoria helicoidal, también son con respecto al sistema global de referencia. Les decía, hay otro ejemplo que habíamos hecho con matriz de transformación homogénea, en donde teníamos el robot, teníamos un objeto y teníamos la cámara. La cámara era el sistema de referencia o las matrices que teníamos del robot con respecto a la cámara, el objeto con respecto a la cámara, pero al final de cuentas, para que estos dos interactuaran, necesitábamos del objeto con respecto a la base del robot. ¿Por qué? Porque este es su sistema de referencia global del manipulador y es a donde se tiene que dirigir, ¿no? Por eso es esa situación. Bueno, entonces esa fue una de las cuestiones que tal vez fueron las que yo obvié. De tal forma que necesitamos generar una trayectoria que empieza en 5 y que va a terminar en 5,018. 5,0,18. Con lo cual estábamos diciendo que iba a desplazarse solo 10 centímetros sobre el eje Z. Entonces, en esta cuestión, si vamos a tener 5 en la base, estamos diciendo que exactamente estoy empezando desde 0. Perdón, no. Vamos a empezar, estos 5 sería el mínimo valor que podemos tener. Entonces, en realidad, así de rápido, en sus ecuaciones de cinemática inversa, lo que tienen que encontrar es que D2 para el primer punto tan solo van a ser 3 centímetros, ¿no? Porque si no, no va a cumplir en la cuestión de las coordenadas en Z. Porque tenemos 5 centímetros para llegar al primer punto, que son los 8, pues necesitamos esos 3 que hacen falta. Y obviamente el último, pues van a ser D2. Son esos 13 centímetros, ¿no? Eso es lo que va a valer esto, D2. Lo mismo va a pasar con D3 y demás. Entonces, eso es lo que tal vez se les complicó. Lo que va a dificultar un poquito, digo no mucho, porque si fuera un sistema cartesiano que quisiéramos que hiciera ese trayectoria helicoidal, pues son directos, ¿no? Directos los valores que vamos a obtener de la helicoide o de la hélice a las cuestiones de X, Y, Z, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dibujarlo desde planta, desde la parte de arriba, y vamos a tener sistemas de coordenadas como ustedes lo quieran organizar, pero pues tendríamos esto, ¿no? Aquí dos sistemas. Este sistema, pues lo ideal es poderlo tener aquí como X, que coincidiría con el X de este sistema, de este eje, y aquí sería Y. Y lo que vamos a tener es pues un círculo. Y se hace helicoide, pues porque ese círculo va a irse desplazando sobre el eje Z, es decir, aquí está el círculo en esta base, aquí, en un isométrico, pero así conforme vamos a ir avanzando, va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir subiendo también, por eso es que se forma este. Ahora, tenemos dos opciones, que nosotros empecemos a girar hacia acá o empecemos a girar hacia acá. Si son ángulos positivos, tendríamos que irnos en este sentido, para empezar de aquí, de 0, 20, 40, hasta llegar a 90, 180, etcétera. Si lo agarramos en el otro sentido, sería hacia acá, pues podríamos empezar también desde aquí, ¿no? Desde menos 20, etcétera. Y en realidad, pues yo puedo comenzar para poder sacar los valores aquí con respecto a este sistema global de referencia en cualquiera de estos puntos, ¿no? ¿Qué pasaría si este punto que estamos mencionando aquí, no, permítame, caray, acá está, este punto que está aquí, estuviera en este extremo, porque como es 0, tendría que caer sobre, y es 0 tiene que estar sobre uno de estos puntos, ya sea este, que está aquí, este punto, o este otro, ¿sí? Pero si, por ejemplo, si pusiéramos aquí que este fuera Y0, estos 5 que tenemos aquí, y el radio que teníamos de esta también vale 5.
También lo especifico ahí en los datos. Si este radio vale 5, este diámetro van a ser 10 centímetros. Si yo establezco que esto va a ser 5, cuando pase del otro lado, la distancia en él va a ser menos 5. Pero no vamos a poder porque el robot no me va a dar espacio, entonces no lo puede generar. Entonces, ahí lo que tenían que analizar que era que el punto que estamos dando es este extremo, en este cero. Bueno, entonces tiene que ser por fuera de la de esta barra que vamos a estar soldando, vamos a llamarlo así. Ahora, les decía, podemos empezar a hacer girar esto hacia sentido horario o antihorario. El sentido horario van a ser ángulos negativos. Pero independientemente de eso, vámonos a tomar ahorita con esta cuestión absoluta en este sistema de coordenadas para que vean que también de esa forma sale. Entonces, tan solo, si yo pudiera hacer girar esto, al hacerlo girar el determinado ángulo, pues vamos a tener proyecciones en Y y en X. Y recuerden que esta parte del cateto opuesto es este es el seno y el cateto adyacente es el coseno. Por eso les decía que plantearan eso. De tal forma que si tenemos 5 centímetros, 5 que es el radio, por el coseno del ángulo. Estamos diciendo que vamos a ir de 20 grados en 20 grados. ¿Sí? Y esto nos va a dar la primera vuelta 4 punto y cacho, ¿no? Ya lo había analizado. A ver, por aquí lo tengo. ¿Cuánto les da? 4.69. Ese mero, sí, 4.6984 es el que me da. Esto va a ser igual a 4.6984. Pero ese valor que está aquí es de este vector en azul que está sobre el eje X. Pero el robot debe de empezar en este punto, ¿no? Entonces, se debe dirigir ahora a esta X. En realidad, lo que está haciendo es un incremento en la posición con respecto a la base. Estaba en 5 y tiene que incrementar. Pues, ¿cuánto tiene que incrementar? Pues lo que decrementó aquí. Cuando yo vaya en este punto, el X de la helicoide va a ser este valor, que va a ser menor, pero del punto en el que yo empecé va a ser mayor, por eso es que se le tiene que ir aumentando. El chiste es que vamos a llegar aquí a 90 grados. ¿Qué pasa en 90 grados? Pues vamos a tener un valor en X igual a 0 y vamos a tener el máximo en Y, que son 5. Por eso les decía, si lo analizamos, vamos a llegar al punto en donde Y máxima es 5 y la mínima va a ser menos 5, porque estamos poniendo como punto de origen ¿no? Es esa posición de esa helicoide, ¿no? Y está terminando en este mismo punto, ¿no? Nada más está cambiando Z. Lo mismo pasa para Y. ¿Qué va a pasar en Y? Pues en este caso va a ser el seno. Y del seno, si no tenemos tanto problema, es directo porque la coordenada en Y está empezando en 0. Entonces, en Y, pues ahí tendríamos la cuestión de 5 por el seno de 20 grados, que nos da, ¿cuánto nos da? 1.7101. 1.7101, sí, correcto, a mí también. 1.7101. Eso es lo que nos da el primer valor. Es decir, aquí apenas está subiendo en Y. Les decía, ya sea que esto lo estemos considerando hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Nada más, en este caso, si lo vamos a considerar en el sentido horario, tendría que ser negativo porque estamos en este cuadrante, en los negativos, ¿no? Pude haber empezado, les digo, de este punto, igual con los 20, y aquí bueno, vamos a llegar en un punto en donde vamos a estar ya acá, y va a pasar ese efecto, en donde empezamos a decrementar para X, y Y obviamente sigue incrementando hasta el menos 5, y se va a regresar otra vez a 5. Y tiene que pasar por esos 4 puntos, el análisis que tenían que hacer. Entonces, ya no hay tanto problema, este valor de Y
con esta referencia que es inicial en 0, pues por eso tenemos que el primer valor de Y aquí, al que tiene que llegar el robot, es 1.71. Va a llegar el valor máximo, que tiene que ser 5. Si seguimos incrementando el ángulo, va a llegar a 0 nuevamente, ¿sí? Que por ejemplo el de 180. Y vamos a empezar a trabajar sobre los negativos, que nos debe de dar -1, menos ok, menos 1, -3, -4 y cacho, -4,9, etcétera, hasta llegar al 5 otra vez. Y tenemos que volver a regresar. No van a hacer en realidad va a estar oscilando aquí, esta Y, ¿en qué función? Pues la función senoidal, y en X en la función cosenoidal. Lo que hace la hélice nada más es que va a ir avanzando. Pero ahí les puse un dato también que decía que iba a ir a tener un avance, así se les mide a las cuerdas de los tornillos, un avance de 5 milímetros por revolución. Es decir, con una vuelta voy a avanzar 5 milímetros, 2 vueltas 10 milímetros o 1 centímetro. Y la diferencia entre el inicio y el fin de este helicoide, porque aquí les marco el punto final, pues vemos que solo son 10 centímetros, por lo tanto serán 20 revoluciones las que tenga que dar. Les pude haber puesto menos puntos, pero en realidad no se iba a ver esa función del senoidal, ¿no? Nada más íbamos a encontrar 4 puntos aquí dispersos y no significan mucho. Entonces, con esto tenemos el avance en Z. Pues, ¿qué va a pasar? Que nosotros sacamos que si tenemos 5 milímetros por revolución, pues dividimos esos 5 milímetros entre los 360 y lo multiplicamos por los 20, y entonces ahí tenemos un avance de cada 20 grados de Z va a ser igual a, decíamos el avance en Z, a 0.027, ¿no? Centímetros. Eso es lo que vamos a tener en Z. De tal forma que si yo empecé en 5.8, cuando estemos analizando el primer punto, que es a 20 grados, X, pues va a ser 4.69. No, mentira. Este es el valor de esta helicoide, ¿no? Pero esta diferencia es la que tiene que compensar el robot, porque se tiene que ir del punto de este a este punto. Entonces, tiene que avanzar en X y tiene que moverse en Y. En X incrementa, pero es la complementaria de esta. Por eso es que les había yo indicado que tenían que analizar esa ecuación, y por eso les ponía yo que era 5 menos este resultado que tenemos aquí, 4.96, 4.69. Y ese 4.69 es, este 5 es el valor total del radio menos este ángulo que avanzó, que son esos 4.9. Esta diferencia es la que le tengo que aumentar a estas coordenadas para que el robot se dirija a este punto. También lo pudimos hacer con matrices de transformación homogénea, pero era haciendo esa referencia, sacando este punto, tengo un sistema de coordenadas que se está moviendo para cada punto, pero era asignar un sistema de coordenadas a cada punto para que lo analizaran, ¿no? Entonces, este me va a dar una diferencia de 0.3, 0.3015. 0.3015. ¿Qué es lo que va a aumentar? Entonces, el primer punto del robot es, después de los 20 grados, es 5.3015, que sería este. Y en Y tendría que ser 1.71. Aquí no incrementamos nada porque estaba en 0. ¿Sí? Y en Z, el primer punto para el robot, o sea, para las coordenadas a las que se tiene que dirigir, serían 8.027 para los primeros 20 grados. Conforme vayamos avanzando, aquí el valor que nos da es mínimo, ¿no? Por ejemplo, en este punto nos daría 0 en X, pero tendríamos entonces 5 menos 0,5, y le tendría que sumar de este valor estos 5, y aquí estamos ya en el punto 10 en X con respecto a la base del robot. Y el último terminaría en 15. ¿Por qué? Porque les dije, hay un radio de 5 centímetros, esto nos va a dar 10. Entonces, si el punto en el robot, en las coordenadas con respecto al robot, empezaba en las coordenadas 5,
con este diámetro de 10 terminaré en las coordenadas 15 y tengo que regresar, por eso les decía el máximo, los máximos puntos que van a dar en el análisis son, vamos a empezar en 5 en X y el máximo va a ser 15 y vamos a estar jugando en eso, no puede salir más. En Y lo mismo, voy a empezar en 0 y me voy a ir hasta 5 y voy a regresar hasta menos 5 y regreso a 0. Obviamente paso por 0 nuevamente, menos 5 y 0. Entonces, al separar estos movimientos, en X y Y, simplemente se va a estar desplazando así. Si fuera cartesiano, ¿no? Simplemente meto, si se dan cuenta aquí no va a tener tanto problema en X, si en Y se desplazara de esta forma, estaría directamente sobre D3, pero para poder sacar Y, tengo que controlar el ángulo θ1, por eso es que en sus ecuaciones del manipulador tenemos que en X influye el valor de θ1 y la distancia de 3, y en Y, en el θ1 también, y la misma distancia, pero con uno es con seno y otro es con coseno. Porque esto lo que va a hacer es tratar de correr hacia un lado o hacia otro para ajustar ambas variables. Y este es el ángulo que tienen que encontrar con las ecuaciones del manipulador. Entonces, en realidad, el único que tiene ese inconveniente de estar analizando hacia dónde o cuánto está creciendo es el X, porque nosotros estamos empezando en un punto X de referencia. Y Y, como está en 0, es directamente la ecuación del helicoide, ¿no? Entonces, ahí es lo que vamos a ir avanzando. Y vamos a ir teniendo incrementos, les decía, en Z de 0.27. Entonces, digamos que este es el inicio y la siguiente valor que ustedes tendrían que poner dentro de las tablas para encontrar, todavía no encontramos los valores de las articulaciones, sería 5.3015 en X, en Y sería 1.7101 y en Z sería 8.027. ¿Sí? Ese sería el siguiente punto. Obviamente en el que sigue tenemos que calcular el nuevo valor, pero ahora con 40 grados, con lo cual el valor va a disminuir al tener mayor, entre más grande va siendo el ángulo, pues vamos a tener una proyección menor sobre este eje X. Al tener una proyección menor, esta distancia a la que tengo que llegar se tiene que aumentar, entonces por eso saco esa diferencia, tengo aquí, y esto va a ir incrementando, de tal forma que esto tiene que llegar a 10, luego a 15, y una vez que llega a 15 tiene que empezar a regresar, porque está haciendo este recorrido alrededor de esta hélice conforme va aumentando la altura en Z, de tal forma que va a hacer esto, va a ir girando hacia arriba, ¿sí? Hasta llegar al punto final. En este caso, bueno, es que esta imagen también no nos ayuda porque el punto debió haber quedado acá, ¿no? Solo era esquemática representativa. Y una vez que tienen todos estos valores, ahora sí, tienen que encontrar lo que vale Z. Por ejemplo, les decía, no consideramos ahorita el valor de la orientación, porque de todas formas no puedo estar corrigiendo la orientación, sino yo les diría que quede con esta orientación a lo largo de toda esta trayectoria, entonces sí tendríamos que haber corregido ángulos aquí en la muñeca, pero la muñeca no tiene los ángulos suficientes para hacer corrección de orientación, solo habría hecho corrección de desviación en cuanto al eje Z por este θ4, entonces de nada servía, entonces ahorita con pura posición. Por lo tanto, las ecuaciones de este modelo que tenían que ver con la orientación las podíamos descartar y solo nos iban a quedar las ecuaciones del vector de posición, en donde podríamos asignar que el punto X del robot iba a ser igual. A ver, ¿alguien lo tiene a la mano el modelo? ¿Ya lo determinaron? Y si no, también se las dejé bien fácil. Este modelo lo vimos en clase. ¿No? ¿Nadie lo recuerda? ¿El modelo cinemático directo? Ajá, cinemático directo.
si mal no recuerdo, bueno, aquí también dicen de X, el PY, el de PZ es el que sí me acuerdo, bueno, y es fácil de sacar, estaba muy sencillo. La posición en Z iba a ser igual a L1 más D1, más D2, perdón. Eso es Z, ¿no? Y analizando aquí, X tendría que ser teta coseno. X tendría que ser coseno del ángulo. Este va a ser igual a D3 más L4 por todo eso, por el coseno Uno de Q1. de teta 1, ¿no? Sí, estamos Ahí está. Y el de abajo es el mismo, pero con seno. por el seno más L4 por el seno de teta 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ya encontraron estos nuevos puntos, por ejemplo, este primero, 5.3, 1.7 y 8.0. Tienen que, estos son estos valores, X, Y, Z. Y tengo que encontrar los valores articulares, es decir, las variables de mi manipulador. Son D2, D3, teta 1 y teta 4. Y teta 4 queda fuera de estas ecuaciones porque teta 4 solo afecta a la orientación del efector final. No, bueno, teta 4 y teta 1, pero ahorita no vamos a considerar la orientación, porque si no, no haríamos coincidir todos los puntos con una orientación específica. Era más, todavía aún así más trabajo. Entonces, aquí nada más vamos a tener que por ejemplo, para cada uno de estos puntos de Z, la única variable que afecta es de 2. Y vean, si sabemos que L1 vale 5 centímetros y el primer punto al que quiero llegar es 8.027, pues simplemente agarro y tengo que D2 es igual al PZ menos L1. Y L1 vale 5, entonces ahí tenemos que D2 se debe desplazar 3.027. ¿Ya vieron? No era difícil. En X, lo mismo. ¿Cuánto debe de valer teta 1 para que yo llegue al valor de X igual a 5, a 5.3? Bueno, lo tengo que despejar. Aquí el inconveniente es que tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Lo que sí tenemos de ventaja es que las podemos despejar con ecuaciones simultáneas, ¿no? Era lo que les decía. O lo podían utilizar con métodos iterativos, pero iba a ser más talacha, ¿no? Como las ecuaciones que les mandé. Entonces aquí lo podríamos despejar o por medio de trigonométricos, porque ya tenemos estos valores de X y de Y que se van a ir incrementando aquí y nada más es despejar estos valores que coincidan. Tenemos estos valores de L4 que van a ser constantes. L4 vale 3 centímetros. Y entonces D3 ya nada más tendríamos esta relación entre el ángulo para encontrar ese valor, ese punto. Entonces, técnicamente la duda que había era el cómo determinar estos puntos. No sé si ya queda un poco más claro. Me di cuenta que estaban tomándolo con respecto a varios compañeros que estuvieron consultándolo con respecto a la herramienta, entonces con respecto a Z4, X4 y Y4, pero no, es con respecto a la base, porque este es mi sistema global de referencia, y es a donde va a considerar al final de cuentas el modelo del manipulador, los valores angulares para tener las referencias con respecto a este sistema. Entonces, así hasta que lleguemos a este valor, y pues les decía que en Excel se puede sacar. Déjenme compartirles algo rápido. Se puede sacar muy fácil. Aquí anda. Porque, bueno, aquí para empezar Excel toma en cuenta a los grados que le metamos a las funciones seno y coseno como radianes. Entonces hay que convertirlos, ¿no? Si yo les voy a dar
de 0 hasta 360 es una revolución, pero yo me puedo seguir con estos valores igual, ¿no? 700, 800, 1200 grados. Eso solo significa que vamos a tener más vueltas. Al final de cuentas, esto también, si yo lo tengo aquí como 10 radianes, 20 radianes, la función seno y coseno, va a regresar a lo mismo, ustedes se van a dar cuenta. Simplemente estas las jalan hasta llegar al valor que deseamos. Por ejemplo, si van a hacer 10 vueltas, tendría que ser hasta 3600 grados. Lo convertimos a radianes y van a encontrar una cuestión periódica. Ven, aquí tenemos que, estos son de la hélice, lo que les venía comentando. Son las cuestiones de cómo vamos encontrando la X, la Y, y vean cómo va decrementando hasta llegar a 0, ¿no? Y después estamos en la parte negativa, la cuestión del otro extremo. Y en este punto, Y lo mismo, ¿no? Vamos incrementando hasta llegar al valor máximo de en 90, que sería 5. Y después volvemos a bajar hasta 0. Y después empezamos con la parte negativa hasta llegar a menos 5 y regresamos a 0 y así sucesivamente. Y Z, pues sí, como es directamente a las cuestiones de las revoluciones, vemos que en este caso el valor del ángulo nos va a ir dando la cantidad de avance dependiendo de las revoluciones, pero una revolución 360 grados, ¿no? Por eso es que vemos que tenemos 0.027 centímetros hasta llegar a que nosotros necesitamos 2 vueltas para avanzar 1 centímetro. Por eso decía 5 milímetros por revolución. Con 2 vueltas avanzamos 1 centímetro y el punto final está a 10 centímetros. Entonces son 20 vueltas que tenemos que encontrar. Pero vean, todo esto va a ser periódico, ¿no? Aquí hacemos la diferencia y ya aquí sería el punto. En este caso aquí el ajuste que les decía es esta sería la parte complementaria, ¿no? Digamos, es el vector como va girando en la hélice. Déjenme ponerlo a anotar aquí. Teníamos esta, X, Y, y visto desde planta tendríamos esta cosa aquí así, más o menos, ¿no? Y hagan de cuenta que es esto. Bueno, lo voy a seguir tomando de acá atrás. Conforme yo voy girando esta cuestión, vamos a ver que va a ser más pequeño. Entonces, esta diferencia que está acá es la que vamos a encontrar aquí. Vamos a tener que, esto tendría que incrementar primero 3, luego 1, luego 4, vamos a llegar hasta 5. Y como seguimos avanzando, vamos a llegar hasta 10, que es este punto. Y de ahí vamos a empezar a regresar. Es decir, como vamos ya en esta zona, empieza a regresarse el punto hasta llegar otra vez al 5. Entonces, esta es la magnitud, digamos, de la hélice, el completo. Y ya considerando lo del robot, las coordenadas del robot, sería, déjenme ponerlo acá. Esta cuestión, que empezamos en 5, tendríamos que ir incrementando hasta llegar a 10, luego pasa hasta 15 y se va a regresar nuevamente a 5. En Y vamos a empezar desde 0 hasta 5, regresamos a 0 y llegamos a 5 nuevamente, ¿no? A 5 y regresamos a 0. Este es por 10 a la menos 5, este es el 0 nuevamente. Y aquí vemos cómo vamos avanzando en la Z. Va subiendo hasta que llegamos a 8.25 y si después de una revolución avanzó 5 milímetros, pues la coordenada final son 8.5 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, de forma rápida, ¿alguna duda, comentario? ¿Queda un poquito más claro lo que se tiene que hacer entonces? ¿O quedó igual? Sí, ya no sería repetir el mismo procedimiento, nada más Pues sumando sí, los esa es una valores revolución, de pero Z, tenemos que ¿no? hacer 20. Bueno, ustedes no lo hagan 20, van a hacer los 10 pues, revoluciones. Pero tienen que encontrando las primeras revoluciones, los valores de D1, de D2, D3 y de θ1,
Se va a repetir porque es una función sinusoidal, ¿sí? Es una función periódica. Y de hecho la ventaja con Excel es que incluso podemos graficar esos movimientos del robot con respecto a X y Z, y se va a ver cómo va a ir subiendo esa cuestión de la hélice, y también ver cómo se comporta cada uno de las variables, ¿no? De 1, perdón, de 2, de 3 y teta 1. Bueno, entonces, cualquier duda, muchachos, sigo en WhatsApp. Ahorita voy a aplicar otra evaluación. Y si de todas formas si persisten las dudas, estoy ahí en WhatsApp. Muchísimas gracias, profe, por tomarse el tiempo de explicar. No se preocupen. Sí me di cuenta que por ahí había todavía algunas cosas que quedaban un poquito ambiguas. Y pues sí es mejor poderlo explicar en el pizarrón y demás, pero bueno, hacemos un intento aquí con esta pizarra.